Hola, me llamo Armando Jiménez Portilla y hoy junto a mis compañeros Renzo y Omar hablaremos un poco más de estática. El tema en específico que trataremos será fuerzas en vigas y cables. Pero, ¿qué son las fuerzas en vigas y cables? Pues, primeramente, las vigas son elementos que están diseñadas para soportar cargas aplicadas a lo largo de esta o en varios puntos. De manera similar, los cables también son elementos diseñados para soportar cargas concentradas o distribuidas, añadiéndole que son flexibles, es decir, que su resistencia a la fricción es muy pequeña y generalmente se la suele despreciar. De lo cual, en este video, refiriéndonos al tema señalado, se tendrá que analizar las distintas fuerzas internas que mantienen unidas a las distintas partes de un elemento dado. Armando, muy bien todo, pero ¿cómo es eso de fuerzas internas? Pues las fuerzas internas se explican de la siguiente manera. Tomaremos un elemento recto sujeto a dos fuerzas, tanto en A y en B. Las dos pues son opuestas, tienen la misma magnitud, que en este ejemplo sería F, y pues se encuentran a lo largo de AB. Luego le hacemos un corte C, generando el bloque AC y el bloque CB. Pues para mantener el equilibrio se le tiene que aplicar una fuerza menos F en el caso de AC y F en el caso de CB. ¿Y a qué conclusión se llega con esto? Que pues antes de hacerle el corte C a esta viga o a este elemento, cualquiera que sea, antes de hacerle el corte C, tuvo que haber existido fuerzas equivalentes a las nuevas que se generaron. Pero pues claro, en los problemas generalmente nos dicen, por ejemplo, señalar si una viga está en tensión y en compresión. Pues cómo saberlo, simplemente nos damos cuenta en el sentido de las flechas. Cuando las flechas se encuentran hacia afuera del elemento, pues está en tensión. Y cuando las flechas están hacia adentro, pues está en comprensión. En el caso de un elemento recto sujeto a la acción de dos fuerzas, las fuerzas internas que ejercen entre sí las dos partes del elemento son equivalentes a fuerzas axiales. Ahora, considerando un elemento sujeto a fuerzas múltiples, pues como el que podemos observar, le haremos lo mismo, un corte, en este caso J. Se genera DJ y también el bloque CA. ¿Qué se puede observar? Pues en el caso de JD, tenemos una fuerza T, la cual tiene una componente vertical y una componente horizontal. Como esto está en equilibrio y se debe mantener ese equilibrio, por lo tanto es que se genera una fuerza V contraria a la fuerza horizontal de T y una fuerza F también contraria a la fuerza a la componente de T en la vertical. Todo para poder mantener ese equilibrio y que las fuerzas se hagan cero. Pero no solamente hay fuerzas, sino también hay momentos. Por lo tanto, el momento que genera T respecto a J en sentido antihorario, pues se contrarresta con el momento M en sentido horario. Y lo mismo se puede observar que pasa en el bloque JA. Y claro, todo esto se basa en la ley de Newton, la más famosa, ¿no? En la tercera ley de Newton, sobre esa misma, claro. Toda acción tiene una reacción. Bueno, pero Armando, a mí en los problemas me hablan de fuerza cortante, momento flector y tal. Tienes razón. F recibe el nombre de fuerza axial, V fuerza cortante y M es el momento flexor o flector. Finalmente, las fuerzas internas no solamente se limitan a producir una tensión o una comprensión, sino que también producen un corte y una flexión.
como se puede ver en la última imagen de la derecha, en la cual se demostraría un diagrama de cómo el cuerpo se flexionaría, ¿no? Se deformaría, producto de las fuerzas que, que, que se ejercen en él. Generalmente, todos estos principios se aplican en distintos campos de la ingeniería, como puede ser un puente atirantado o estructuras metálicas, dependiendo de si estamos hablando de vigas o cables. Profesor, bueno, para mi exposición me tocaba exponer las fuerzas cortantes y el momento flector. Bueno, es obvio que se busca determinar la fuerza cortante y el momento flector en cualquier punto de la viga. Es un esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico como por ejemplo viga o un pilar. Bueno, para que lo entiendan mejor, he hecho un ejercicio para que lo entiendan mejor, como he dicho. Bueno, determina la fuerza normal, la cortante y el momento en una sección que pasa por el punto C. Suponga que el soporte en A puede ser aproximada mediante un pasador y el soporte en B como un rodillo. Para entenderlo mejor hay que primero hacer un esquema. Ponemos el 10, las cargas primero, pero las unidades lo ponemos al último. El 8 y el 0, acá ponemos el punto fijo y el punto móvil. Para eso tenemos otra carga pero distribuida, que es 0,8. Bueno, este es el punto A y el punto B. De nuevo ponemos las fuerzas. Fuerza AY y fuerza AX, que es horizontal en el punto E. Y acá también fuerza BY. Después ponemos las cotas de nuevo. 6 hasta el punto C, 12 y 12. Y acá el punto 6 de nuevo. Ya, ahora ponemos de las tres leyes de la física del equilibrio para que la estructura externa esté en equilibrio. Bueno, comenzamos con la suma de fuerzas en X es igual a 0. La suma en fuerzas igual a 0, hay una nomás. Fuerza en AX es igual a 0. Es 1. Ahora la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Como vemos, la fuerza AY está vertical. Fuerza AY positiva, obvio. Menos 10, menos 8 y más fuerza de BY es igual a 0. Ahí todavía tenemos dos incógnitas. Para eso vemos la suma de fuerzas, la suma de momentos es igual a 0. La suma de momentos, bueno, lo vamos a tomar del punto A. Suma de momentos del punto A. Acá está el punto A. Bueno, la suma de momentos del punto A, comenzamos con el 10. 10 por 6. Bueno, es positivo. Antivario es positivo. Seguimos con la fuerza Y. Tiene el brazo fuerza X, que o sea se anula. Seguimos con la carga 0,8, que es negativa. 0,8 por, que todo es 24, por desde el punto C hasta el punto A es 12. Seguimos con la fuerza BY positiva, claro. Fuerza BY por 24 menos 8 por 30.
es igual a 0. Despejas FBY y te sale 7,1. Ya, después reemplazas en la suma de fuerzas en Y, que ahí puedes hallar la fuerza en AY, porque fuerza BY ya lo tiene. Fuerza Y es igual a, bueno, despejas todo y haces 20, sale 20,1. Ya, ahora ya tenemos la fuerza. Borramos para seguir haciendo. Borramos esto también. Hacemos otro esquema. Lo ponemos acá mejor, para que lo vean mejor. Como te piden el corte C, cortes acá, ya lo hago con volumen. Corte C, 10. Hay que apuntarlo acá aparte. La fuerza en AY es igual a 20,1 y la fuerza BY es igual a 17,1. Ya. Seguimos con... Acá ponemos el punto móvil. El punto fijo, digo. Que es A. Y 0,8, que es distributiva esta carga, hasta C nomás. 0,8. Las unidades es el último, como les digo. Ya. La fuerza en AY, como ya lo hallamos, que es F de AY, 20,1. Ya después ponemos las cotas, que es 6 pies. Y acá es 12 pies. Ya. Ahora comenzamos a hacer de nuevo lo mismo. Suma de fuerzas en X es igual a 0. La suma de fuerzas en X, lo primero hay que poner acá. Para abajo, la conveniencia de signos va a ser positiva. Para los momentos en C va a ser positiva. Y para axial va a ser positiva. Lo único para la derecha, PC es igual a 0. Ya llevamos eso, como te piden ahí. Ahora te piden suma de fuerzas en Y. Es igual a 0. La suma de fuerzas en Y es 20,1. Bueno, acá está el punto de los momentos. Vamos a ver bien. 20,1. Es positivo. Menos 10. Y más BC. Es igual a 0. Ya, y BC, ahí debe salir 0,5, despeja. Ya, y ahora la suma de momentos es igual a 0. Suma de momentos en C. Suma de momentos en C. La suma de momentos positivo es antihorario. En antihorario tenemos el 10. 10 por 18, que es 6 más 12. 18. Es positivo porque está yendo antihorario. Está girando la estructura antihorario. 10 por 18 ya. Y ahora tenemos el 20,1. Ponemos negativo 20,1 por 12. Y ahora sí es más 0,8 por 12, que es acá, por 12 como medio. 12 medio. Ya más el momento C es igual a 0. Ya, el momento C es igual a 3,6.
Bueno, ahí está el ejercicio completo. Te piden hallar el momento en C, BC y PC en axial. Gracias. Hola, mi nombre es Renzo Calderón Vilches. Hoy voy a desarrollar un ejercicio de estática del libro Bill Johnson. Bueno, acá el ejercicio nos dice que dibujando el diagrama de la fuerza cortante y el momento flector y determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante y el momento flector. Bueno, acá está la gráfica. Y pues para este ejercicio voy a utilizar el método de doble integración. Y pues acompáñenme a desarrollar el ejercicio. Bueno, para seguir haciendo el ejercicio, ya hemos colocado acá las ecuaciones integrales. Acá en la primera ecuación integral, aquí vamos a hallar sí, la ecuación de la cortante. Y ya hallando la ecuación de la cortante, eso nos va a permitir, ¿cómo se llama?, graficar en el diagrama de momento de la cortante, ¿no? El diagrama de la cortante. Igual que acá. Ahora, como vamos a hallar, ¿cómo se llama?, la cortante en esta integral, en la segunda integral vamos a reemplazar la cortante y ahí nos va a salir, ¿cómo se llama?, el momento, en la ecuación del momento. Que esto, como digo, nos va a ayudar, ¿cómo se llama?, a hacer el diagrama de momento. Y ya bueno, para allá ahora sí, vamos a hallar, ¿cómo se llaman?, las reacciones de los puntos en A y en B. Acá en el punto A se hacen dos reacciones, ya que ahí es un punto fijo. Se va a eliminar, se queda en cero. Ahora, se queda solamente la reacción en A en el eje de la Y, pero solamente vamos a colocar, para que sea mejor, RA, y acá en la reacción B solamente, como es móvil, solamente va a haber una reacción en B. Ahora, para hallar la reacción en B, primero vamos a hallar la reacción en B. Para hallar eso, vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A, o sea, desde aquí, igual a 0. Ahora empezamos. La primera fuerza, que es 24 kN, la distancia es 0.6, entonces colocamos. Pero como va en sentido horario, es negativo. Es por eso que se pone negativo acá al comienzo y se va colocando 24 por 6.6. Igual acá, 24, otra carga, otra fuerza, ahora la distancia ya es más, pues, ¿no? Es 1.2. Y acá la otra fuerza es 21,6 por 2,7 más la reacción en B por todo, que es 3,6 igual a 0. Y bueno, ya, ¿cómo se llama?, desarrollando toda la ecuación, va a salir que la reacción en B es igual a 28,2. Pero antes se me había olvidado cómo hallamos el 21,6, la fuerza equivalente. Bueno, para hallar la fuerza equivalente es igual al área de la fuerza, y entonces sería 12 por 1.8, que es la distancia, la base. Entonces multiplicamos, nos sale 21.6 kilonewton. Entonces de aquí sale, ¿cómo se llama?, la equivalencia sin carga. Ahora, ya tenemos la reacción en B, nos falta ya la reacción en A. Fácil, solamente hacemos acá sumatoria de fuerzas en el eje de la Y. Sumamos todo. Acá, por ejemplo, esta va positivo, porque va hacia arriba, y estas son negativas, todas las cargas están arriba. Y acá es positivo, por eso acá se pone 28, claro, 28,2, que es RA. La reacción en A, que vamos a colocarlo, que es 28,2 kilonewton, se coloca aquí, igual a 0. Ahora, hacemos todo el procedimiento y la reacción en A va a salir 41,4 kilonewton, que acá lo vamos a apuntar, que es 41,4 kilonewton. Bueno, como ya hemos hallado la reacción en A, nos acabamos de hacer hallar, ¿cómo se llama?, el corte, la cortante y el momento en la sección AC. Por eso hacemos este corte. ¿Se dan cuenta? Acá está C, el corte viene antes de C. Acá está el momento, o sea, las fuerzas internas, el momento y la cortante. Acá está la reacción en A. Ahora, empezamos con el cortante. Para hallar el cortante, si hacemos el corte antes de C, solamente hay una fuerza. Entonces hacemos sumatorias de fuerzas en el eje de la Y igual a 0. Como hay solamente R, A y la cortante se igualan, entonces la cortante vendría a ser 41,4 kilonewton. Ahora, esto vendría a ser, ¿cómo se llama?, la función de la cortante. Ahora, vamos a hallar el momento. Para el momento, acá se emplea, ¿cómo se llama?, la integral. Colocamos la ecuación y esto se evalúa desde 0, porque desde aquí hasta el punto C
es 0,6. Entonces, se evalúa desde 0 a 0,6 de la cortante por la diferencial de x. Ahora se reemplaza. Ya. Y ahora, el momento de A se hace 0. Porque si hacemos el corte acá en A, no va a haber distancia. Entonces, si no hay distancia, va a ser 0. Pues, ¿no? Entonces, por eso el momento en A va a ser 0. Se hace 0. Reemplazamos la cortante que la tenemos aquí. La reemplazamos acá. La integramos. Sale 41,4x. Desde 0, lo evaluamos desde 0 a 0,6. Ya hemos hallado cómo se llama la función del momento, que es 41,4x. Sale aquí. Ahora, como sabemos, es una función de una recta. Para colocarlo en el diagrama, tenemos que hallar cómo se llama el punto inicial, que es 0,6, hasta el punto final, que es de 0 a 0,6. Acá están los dos puntos, reemplazamos en la función, que sería, si reemplazamos en 0, va a ser 0, y si reemplazamos en 0,6, va a ser 24,84. Y aquí ya hemos hallado cómo se llama la función en la cortante y el momento de la sección AC. Ahora, vamos a hacer el corte antes de D, y como vamos a evaluar solamente CD, entonces CD solamente es como se llama la distancia de 0,6. ¿Okay? Ahora vamos a hallar el cortante, la función del cortante. Para eso hacemos el corte aquí, como nos damos cuenta, pero para eso nos damos cuenta que solamente hay cargas puntuales, ¿no? Entonces solamente se haría sumatorio de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Esta fuerza de aquí, RA, va para arriba, entonces es positiva, el 24 va para abajo, entonces es negativa, y la cortante va para abajo, entonces sería negativa. Entonces efectuamos y sale que cortante vale 17,4 kilonewton. Esa sería la ecuación de la cortante. Ahora vamos a hallar el momento. Para el momento sí vamos a utilizar como se llama la ecuación de la integral. Colocamos m es igual a m menos mc, momento c es igual a la integral evaluada desde 0, desde aquí como es desde 0 hasta 0,6, que es hasta d, 0,6 de la cortante por la diferencial de x. Reemplazamos, como habíamos visto el cuadro anterior, el cuadrito este, aquí, este cuadro de acá, aquí hemos hallado el punto en A y el punto en C, o sea, el momento en C. Entonces, como ya tenemos el momento en C, es esto, que es 24,84, lo reemplazamos acá. Y ahora reemplazamos la ecuación que es de la cortante, que es de 17,4, lo reemplazamos aquí, lo integramos, entonces ahora el 24,8 como está con negativo pasa con positivo, entonces va a ser 24,8, y ahora acá integramos eso que va a ser más 17,4x desde 0 hasta 0,6. Ahora, acá está el cuadrito, reemplazamos, si es 0 aquí, es obvio que nos va a salir como se llama el punto 24,84. Y si reemplazamos ahora 0,6 en la función de aquí, nos va a salir nos va a salir 35,28. Y ahora, esto nos va a servir para dibujar cómo se llama el momento, el diagrama. Pero ahora, este punto de aquí, este es el punto en C. Y el de aquí es el punto en D. Es un punto en D del momento. Ahora, sigamos con la otra sección, la sección D. Ahora, el corte viene antes de, pero lo que vamos a evaluar de sección es de E a E, que la distancia es de 0,6 metros. Ahora vamos a hallar la cortante. Como las cargas son puntuales, solamente hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ahora evaluamos, esto sería positivo porque va hacia arriba, 24, hay dos 24, hacia abajo, negativo, y la cortante va a ser negativo igual. Efectuamos y nos va a salir menos 6,6. Esa va a ser la función de cortante. La cortante ahora, el momento. Para el momento, que nos dice que es el momento
menos el momento, o sea, el momento en cualquier punto antes de E, menos el momento en D, que lo tenemos acá del cuadro anterior, ¿se acuerdan? El cuadro anterior, el punto D, que nos sale 25,28, que acá lo reemplazamos. Ahora, evaluado desde 0, o sea, desde D, desde 0 hasta E, que es 0,6. Y la función de la D, de la cortante, es menos 6,6. Ahora lo reemplazamos por la diferencial de X. Ahora, esto está con negativo, pasa con positivo, y el negativo sale afuera y se evalúa, se integra el 6,6, que saldría 6,6x evaluado desde 0 a 0. Pero ahí nos damos cuenta que la función es una recta, por lo tanto, para colocarlo en el diagrama, tenemos que hallar el punto inicial con el punto final, que como sabemos que es 0 y 0,6. Ahora vamos a borrar esta parte de aquí. Esto ya no sería el punto C, y esto tampoco el punto D. Ahora, estos serían el punto E, y el punto, claro, el punto D, me estoy confundiendo, el punto D, acá vendría a ser el punto D y acá vendría a ser el punto E. Ahora evaluamos, reemplazamos, si se hace 0 aquí va a ser al revés, pues, ¿no? Porque es continuo el diagrama, entonces el 25, vamos a ver acá, 28. Borramos el 25,28 aquí. Ahora, evaluamos en la nueva ecuación el 0,6 menos 6,6 por 0,6, que nos da 31,32. Este 31,32 va a ser el momento en el punto E. Y vamos a seguir con la última sección, que es de E hasta B. Vamos con la sección ED, EB, que es la última sección, que es desde aquí hasta B, que esto es igual a 1,8. Ahora, vamos a hallar la cortante, pero como aquí vemos que es una carga distribuida, vamos a utilizar la ecuación del integrante. Ahora, vamos a ver B, que es la cortante en cualquier punto de la sección, menos la cortante en E. Ahora, vamos a suponer que la cortante vamos a hacerla aquí, y esto va a ser la cortante en E, ¿ya? Ahora, si hacemos sumatoria de fuerzas, porque solamente hay fuerza acá, mira, acá está el 21,6, hacemos sumatoria de fuerzas, aquí nos va a dar menos 28,2, ¿ok? Vamos a hacer el corte aquí, supongamos que este va a ser el B, y vamos a agarrar todas las fuerzas que están al lado izquierdo, ¿ok? Entonces ahí nos va a dar que B, el cortante en el punto E, va a ser menos 28. Lo colocamos aquí, igual a menos la integral de la carga, pero la ecuación de la carga, pero como vemos acá que la ecuación de la carga es 12, colocamos acá 12. Acá está la carga, la ecuación de la carga. Ahora, agarramos desde 0, o sea, desde el punto E, que es acá, hasta el punto B, que es 1,8, ¿no? Desde 0 a 1,8. Efectuamos, integramos. Ahora nos va a salir, esto está con menos más, si está con más, pasa con menos 28,2 menos, porque acá está la integral, menos 12x desde 0 hasta 1,8. Ahora, lo que vamos a hacer, como nos damos cuenta, la ecuación de la cortante nos sale una recta, y tenemos que hallar los puntos, bueno, para después reemplazarlos en el diagrama. Hallamos solamente dos puntos, X y V, que es la cortante. Vamos a colocar el punto desde 0 hasta 1,8. Reemplazamos, si es 0 va a salir menos 28,2, ¿verdad? Y si reemplazamos el 1,8 en la ecuación, vamos a ver cuánto sale. 28,2 menos 12 por punto 1,8. Lo que va a salir es 49,8. Esto es lo que
49.8. Ahora sí, ya tenemos en el punto acá. Y pues como sabemos, este es el punto N. Y como mira, acá podemos darnos cuenta que está bien. Mira, si está en el punto E, está bien lo que nos cuesta, que es menos 28,2. Aquí podemos ver si está bien también. Nos podemos dar cuenta. Y acá es el punto, la cortante en el punto, esto vendría a ser en el punto B, en el último punto. ¿Vale? Entonces, ahora faltaría el momento. ¿Qué momento haríamos? El momento en cualquier punto antes del punto de la sección EB, pero antes de B, menos el momento E, igual a la integral desde 0 hasta 1.8 en la ecuación de la cortante por la diferencial. Reemplazamos el MB que lo teníamos acá, ¿se acuerdan? Acá está bien. El cuadro anterior, lo reemplazamos ahí, ponemos campo positivo y como es menos, a menos 31,32. Igual a la integral desde 0 hasta 1.8. Y acá, ¿cómo se llama? Reemplazamos esta ecuación de aquí a acá. La reemplazamos aquí por la diferencial de x. Este menos pasa con más. Esto lo integramos, que sería 28,2x menos. Aquí sería, como sabemos integrar, sería 12. Le sumamos 1 más 1, 2. X sobre 2 entre 2. Y acá podemos efectuarlo y podemos decir solamente que es 6. ¿Verdad? Podemos decir solamente que es 6x al cuadrado. ¿Verdad? Es desde 0 hasta 1.8. Ahora, borramos esto de aquí. Vamos a hacer nuestra recta, nuestro cuadro, para ver en qué puntos está. Vamos a hacerlo más grandecito, como sabemos. Miren, si nos damos cuenta, esta función es una parábola, ¿verdad? Bueno, como es una parábola, hay que hallar más puntos, ¿no? Para ver hasta dónde. Acá sería 1.6, 1.2 y el último punto que sería 1.8, ¿verdad? Porque es desde 0 hasta 1.8. Está ahí, ¿verdad? Ahora, si es 0, esto se va y nos quedaría 31,32, ¿verdad? Ahí está. Y si es ahora, si es 1.6, vamos a ver cuánto sale. Si es 1.6, tiene 28,2 por 1.6 menos 6. Menos 6 por 0.6 al cuadrado. Esto nos vendría a dar como 12,24. Ahora el 1.2 está aquí, en el punto 1.2, que lo reemplazamos igual. Es decir, 1.2 que vendría a ser menos 11,16. Y el último empezamos con 1.8 que sería negativo 38,88. Y ahora ya tenemos todo para hacer el diagrama. Y hemos llegado como por secciones todas las ecuaciones de la cortante. Ahora vamos a hacer nuestro diagrama de cortante, pues, ¿no? En la fuerza cortante. Bueno, ahora, acá nos damos cuenta que es como se llama, esta ecuación es 41.4 en la sección de AC, que vendría a ser, aquí vamos a colocar acá, esto vendría a ser A, C, D, E y B. Aquí va B, ¿ok? Ahora, si estamos hablando de la sección AC, vamos a solamente de aquí, ¿no? Desde AC, o sea, esta sería la línea. Y esta sería la recta, ¿no? Ahora, seguimos. En el sector de CD sería
la constante sería 17,4 y que va desde C de, ¿no? Acá, desde C a D, acá está, en el punto 17,4. Ahí está. Ahora, en la sección DE, en la parte de acá, de D a E, es menos 6,6. Aquí, menos 6,6. Acá vamos a poner que acá está la cortante y acá está X, pues, ¿no? Ahí, para que nos demos cuenta. Acá está menos 6, igualito, desde D hasta E. Aquí. Ahora, faltaría el último punto, la última sección, que sería de E a B, desde aquí hasta acá. Ahora, nos sale como son una recta, que es 28, menos 28,2 menos 2x. Igualito hacemos nuestra tablita para ver desde el punto inicial, que es desde aquí, desde el E, hasta el punto final, que es B, ¿no? Punto E y punto B. Acá está. Hallamos los dos puntos, que serían de menos 28,2 a menos 34,8 en el punto 3.6. Y sería, trazamos la recta, que sería esto. Y bueno, ya tenemos el diagrama de fuerza en el diagrama. Falta solamente hallar el máximo valor absoluto de la fuerza cortante. Bueno, como nos damos cuenta, el máximo valor se encuentra en el tramo de aquí, de E a B, si nos damos cuenta. ¿Ya? Entonces, bueno, ponemos acá el máximo valor absoluto de la fuerza cortante es igual a 49, el máximo, acá ponemos el máximo, es 49,8 kilos. Este es el valor máximo de la fuerza cortante. Ahora vamos a hacer el diagrama del momento. Solamente faltaría el diagrama del momento, flector. Bueno, ahora vamos a hacerlo acá están los tramos de AC, por ejemplo. Ahora, este es la ecuación del momento. Entonces, como nos damos cuenta que es una recta, tenemos que tener los puntos, pues, ¿no? Nos basta solamente con tener el punto inicial y el punto final, que vendría a ser 0 a punto 6, pues, ¿no? Hacemos este cuadrito, como ya lo hemos hallado anteriormente, nos sale 24, acá en 0 nos sale 0 y en punto 6 nos sale 24,84. Acá está el primer punto en 0,0 y el otro punto en punto 6 hasta 24,84. Atrasamos la línea y acá está el primer tramo. Ahora el segundo tramo, que es de C a D, igual, nos sale una recta, la ecuación de una recta, y acá, igualito, tenemos que hallar cómo se llama el punto inicial y el punto final, porque es una recta y solamente necesitamos eso. Ahora, igual, reemplazamos el 0 aquí en la ecuación y nos sale 24,8 en 0, y si reemplazamos el punto 6 en la ecuación nos sale 25,28. Pero ya sabemos que es desde C a D, o sea, este punto acá, el 4,8, pertenece a C. Ahora, ¿entienden? Por eso sale 24,8. Acá está, ya está. Ahora, el punto 6, que vendría a ser aquí en D, sería 25,28, que estaría acá arriba. Entonces, acá estaríamos ¿cómo se llama el otro tramo? Ahora, el siguiente tramo, que sería de D a E. Ahora, seguimos, igualito, nos da una ecuación de la recta al momento. Igual, el punto inicial y el punto final. Reemplazamos, nos sale 35,28 y cuando reemplazamos el punto en punto 6, nos sale 31,32. Igual, acá está. Nos sale en el punto D 35,28, que está acá ya, está acá arriba, y en el punto E nos sale 31,32, que está aquí. Trazamos acá el punto y trazamos la recta. Acá está. Ahora, la faltaría el tramo de E a B, sería el último tramo. Pero aquí nos damos cuenta que es una parábola, ¿no? Porque está con X al cuadrado. Y para eso tenemos que tener más, como es una parábola, tenemos que tener más puntos, pues, ¿no? Para darnos cuenta cómo va la parábola. Por eso acá ponemos el 6, punto 6, punto 6, punto 2 y punto 8, ya que desde el punto E a B
la distancia es de 1.8, es por eso que llegas a 1.8. Reemplazamos igual en la ecuación cada punto y acá sale su respectivo. Acá por ejemplo en 0 es de 31, que está acá. Ahora en 6, empezamos en punto 6, sería 12.24 que estaría aquí, en 2 puntos acá. El siguiente sería en el punto 1.2, que vendría a ser aquí, en 3. Y saldría menos 11.6. Y ahora en el último, que sería en 3,6, bueno acá es 1.8. Empezamos en la ecuación, sale menos 38,8. Ahora ya está. Solamente nos falta graficar, que ya hemos graficado. Ahora como nos damos cuenta, ya está el diagrama. Está todo aquí, este es el momento flector, el diagrama del momento flector. Ahora, lo que nos pide el problema es el máximo valor absoluto del momento flector. Entonces aquí, el tramo donde está el máximo, ¿cómo se llama? Ese sería aquí, si nos damos cuenta. O sea, nos damos cuenta que está acá. Miren, es menos 20, ya no sería menos, como es valor absoluto, sale el menos, solamente quedaría 38,88. Aquí está el momento flector, que sería kilonewton por minuto. Y ahí quedaría todo el ejercicio. Ya terminó el ejercicio, ya ando todo el diagrama del momento y la cortante. Podemos decir que las vigas mayormente ejercen cargas perpendiculares. Y estas son en reacción de eso salen como se llama la carga como se llama cortante y el momento flector. Es por eso que las vigas en la ingeniería civil o en la construcción son muy importantes, ya que soportan gran cargas. Por ejemplo, en un edificio las vigas soportan el techo, también las usan también para las estructuras metálicas y etcétera. Gracias. Hola de nuevo, ahora les hablaré específicamente de los cables y como datos generales puedo decirles, pues aparte de que son flexibles, que ya lo he dicho, también decirles que pues soporta esfuerzos de tracción. El peso del cable, generalmente en estos ejercicios el peso del cable es susceptible de ser ignorado en comparación con las cargas que soportan. Nos centraremos en lo que son los cables con cargas concentradas. Cualquier porción del cable entre dos cargas consecutivas se puede considerar como un elemento sujeto a dos fuerzas y por consiguiente las fuerzas internas en cualquier punto del cable se reducen a una fuerza de tensión dirigida a lo largo del cable. Se supone que se conocen las distancias horizontal y vertical entre los apoyos. Se busca determinar la forma del cable. Esto es la distancia vertical desde el apoyo A hasta cada uno de los puntos, tanto C1, C2, etc. También se desea encontrar la tensión T en cada uno de los segmentos del cable. Al resolver estos problemas están involucradas 4 incógnitas y teniendo 3 ecuaciones no son suficientes para determinar las relaciones en A y B. Por lo tanto, hay que obtener una ecuación adicional considerando una porción del cable. A continuación veremos aplicaciones en ingeniería, pues que se lo puede encontrar tanto en puentes colgantes, líneas de transmisión, teleféricos y contravientos para torres altas, etc. Pues mejor veamos el video. Hardanger, Noruega. El tercer fiordo más grande del mundo. La única forma de cruzarlo es en ferry, pero no por mucho tiempo. Un puente colgante pronto cruzará estas aguas. Para sostenerlo, se necesitan 2 cables descomunales, con un peso combinado de 6.400 toneladas, extendidos entre 2 torres de 200 metros de altura. Los puentes convencionales sostienen la carretera desde abajo. Los colgantes la suspenden con grandes cables. Los cables necesarios para aguantar esa carga pesan la asombrosa cifra de 6.400 toneladas y estarán compuestos por 20.064 delgados alambres de acero. Así que vayamos por partes. Algunos de los cables más resistentes están hechos con cientos de alambres de acero.
Los cables del puente colgante se hacen con decenas de miles de ellos, de gran resistencia y de 5,38 milímetros de grosor. Es un sistema muy flexible. Tenemos vibraciones. El equipo enlazará los alambres alrededor de un anclaje llamado terminal que está incrustado en 27 metros de roca maciza. Son el soporte de 3 conductores eléctricos por donde se transporta o transmite la energía eléctrica. Es necesario también la propia estructura de la torre de la línea, el número de conductores por fase, el entorno ambiental por donde pasarán dichas líneas, la distancia y por supuesto el nivel de tensión. Están formados por conductores de aluminio cableados concéntricamente sobre un cable de acero galvanizado. A mediados del siglo XX, todos habían reconocido el valor del puente colgante. Pero en noviembre de 1940 ocurrió algo que cambiaría a este tipo de puentes para siempre. El puente de Tacoma Narrows en el estado de Nueva York se inauguró en julio de 1940 y saltó a la fama instantáneamente. Bautizado con el nombre de Galloping Gertie, el puente que acababan de inaugurar comenzó a oscilar incontrolablemente. Cuando los vientos impactan sobre un puente, crean muchos torbellinos llamados vórtices. Los problemas empiezan cuando dichos vórtices tienen la misma frecuencia natural que el puente. Eso se llama resonancia. Gozar de 4 kilómetros de recorrido con un panorama espectacular, ¿no? En un sistema seguro hasta llegar a la Nene Llegada, que está justo al costado del Parador de la Malca, que está en las faldas de la Fortaleza Escuela. Anímese y visite este hermoso lugar. Ya. Para afianzar los conocimientos vistos en la parte teórica, desarrollaremos el siguiente ejercicio, el cual nos dice que si DC es igual a 15 pies, determinar las distancias DB y DD y también la tensión máxima en el cable. El cable que nos da el ejercicio es el siguiente. Este es su esquema, pero a este esquema le daremos un diagrama de cuerpo libre en el cual se encontrarán reacciones en el apoyo A, una reacción AY y otra componente en AX. Y también tendrá reacciones en el apoyo E, en el punto E, el cual será en la componente vertical EY y en la componente horizontal EX. También reemplazaremos el dato que tenemos, que es de C, el cual es de 15 pies, y ya continuaremos a resolver el ejercicio. Para resolver este ejercicio necesitamos calcular las reacciones tanto en E como en A, para lo cual haremos una sumatoria de momentos en A igual a 0, que pues, es la regla, la que está en equilibrio, debe ser igual a 0. Bueno, como sabemos, en los momentos, cuando se converge, las fuerzas convergen en el punto, estas fuerzas se anulan y no generan momento. Por lo tanto, a X, a Y no generarán tal momento y no los tomaremos en cuenta. Por otro lado, EY, EX, 2 kips, la fuerza de 2 kips de acá y la de acá, pues sí generarán momento respecto a una distancia perpendicular a estas fuerzas. Por ejemplo, EX, la distancia con la cual se lo evalúa, es la que forma una perpendicular, la cual sería 7,5 pies. EY se la considera con la distancia perpendicular, que pues sería así como forma su distancia perpendicular, la cual sería 6 más 9 más 6 más 9 pies, lo cual resulta 30 pies. Ya, luego de eso, también los dos kips, pues cada uno con su distancia 6 pies, el de acá con 15 y los dos kips de acá con 21 pies. Pero muy aparte de considerar la fuerza multiplicada por la distancia respecto al punto, también se debe considerar el momento que genera, sea respecto a la regla de la mano derecha, sea si es hacia la izquierda,
en sentido antihorario será positivo, y si es hacia la derecha en sentido antihorario, en sentido horario será negativo. En sentido antihorario es positivo. Ya, considerando esos conocimientos, EX generaría un momento horario, lo cual es negativo. EY generaría un movimiento antihorario, lo cual hace que sea positivo. Siguiendo esta misma regla, los dos kits generan también un momento hacia la derecha, lo cual lo hace negativo, y los demás dos kits le siguen igual. Por lo tanto, al reemplazar todo eso y igualarlo a 0, se puede hallar una relación entre EY y EX, la cual resulta ser que EY es igual a 84 más EX multiplicado por 7,5, todo esto dividido entre 30. Hasta acá no podemos hallar nada, solamente una relación entre Y y EX. Luego de eso haremos una sumatoria de fuerzas en Y igualada a 0, con la cual pues las fuerzas que hallaremos en Y serán EY positivo porque está hacia arriba, AY también positivo, y las fuerzas que van hacia abajo son las 3 veces 2 kits, en lo que está representado acá, ¿no? Ya luego, al resolver esto, nos queda AY es igual a 6 menos EY. Queda otra relación de la cual todavía no podemos concluir nada. Luego haremos un análisis en cortes, ya que ya hemos analizado todo el diagrama, ahora lo haremos por un corte, de lo cual lo que haremos será considerar una sumatoria de momentos respecto al punto C, es decir, haremos un corte imaginario, quitaremos toda esta parte del cable y nos quedaremos solo con la parte donde está el punto C. Por lo tanto, considerando los mismos principios que ya dije de los momentos, pues dos kits no generan ningún momento, AX genera un momento positivo con una distancia de 7,5 porque sería 15 menos los 7,5 que están acá, quedan 7,5, por lo tanto esa es su distancia que se considera. Luego el AY genera un momento negativo con una distancia de 15, y los dos kits en el punto B generan un momento positivo con una distancia de 9 pies. Bueno, esto es igual a 0. Resolviendo esto, vemos que acá vamos a poder desarrollar una de las relaciones que habíamos hallado antes, que es la del AY. AY era igual a 6 menos EY, se lo reemplaza y se lo multiplica por la distancia de 15 pies, y esto se le iguala a los 9 pies por 2 kips, que serían menos 18, pasándolo al otro lado. Luego seguimos con la resolución. El AX por 7,5 se mantiene, multiplicamos el 15 por el 6, sale menos 90 más 15 EY. Lo que buscamos con esto es reemplazar EY con la relación que habíamos hallado en EX. Al reemplazarlo nos queda la relación que habíamos encontrado, y nos damos cuenta que EX, según la otra relación de acá, en la sumatoria de fuerzas en X, nos queda que EX es igual a AX. Por lo tanto, EX por 7,5 es igual a decir AX por 7,5. Entonces, para hacer un poco menos tediosa esta resolución, lo que haremos será darle un valor a AX por 7,5, el cual será Z, el cual después despejaremos. Entonces Z es igual a 72 menos el 15 con el 30 se simplifican, queda 84 más lo que ya dije Z entre 2. Luego el 2 pasa a multiplicar y queda 2Z. Obviamente antes de pasar a multiplicar también se lo tuvo que haber multiplicado por el 72. Es igual a 144 menos 84 menos Z. El menos Z pasa a sumar y queda 3Z es igual a 60, de lo cual hallamos que Z es igual a 20. Pero Z no es ningún valor, Z es algo que ahora vamos a despejar. Z era AX por 7,5. Entonces AX por 7,5 es igual a 20, de lo cual podemos hallar
que AX es igual a 2,7. Pero AX, ¿qué es? AX es una fuerza, entonces son 2,7 kips. Luego, hallando ya solamente una variable, pues como las demás están relacionadas, es cuestión de solamente reemplazar. EY, como bien sabíamos, EY es igual a 84 más, pues esto sería Z entre 30, más 20 entre 30. Entonces al reemplazarlo, EY queda 3,5 kips. El AY era igual a 6 menos EY. Como ya hallamos que EY vale 3,5, 6 menos 3,5 nos queda que AY es igual a 2,5. Y algo más que no debemos olvidar es que AX es igual a EX, por la relación de la sumatoria de fuerzas en X. Ya, luego de esto haremos otro corte, analizando en el punto B. Por lo tanto, el punto C ya no nos servirá y haremos otro corte imaginario donde no consideramos lo demás, solamente el tramo AB. Entonces, al hacer una sumatoria de momentos respecto al punto B e igualarlo a 0, las fuerzas de 2 kips no se consideran, pero sí la de AX y la de AY. Entonces, AX genera un movimiento positivo, es decir, antihorario, hacia la izquierda, el cual se considera como una distancia, la cual no sabemos que sería la de acá, que es dB menos 7,5. Esto se reemplaza pues en la fórmula, que es AX multiplicado por la distancia, dB menos 7,5, y se le resta el momento negativo que genera AY con una distancia de 6 pies, y pues se lo termina igualando a 0, porque está en equilibrio. Entonces, como ya tenemos el valor de AX, de AY solamente, las ponemos y hallamos que dB es igual a 13,1 pies, porque acá estamos hablando de la distancia. Luego de eso, hacemos otro corte, en el cual consideramos la parte de la derecha, que sería el tramo de E. ¿Por qué no consideramos estos? Porque al comienzo, porque teníamos que hallar lo que era EY y EX, pues. Por eso es que ahora recién lo estamos haciendo. De tal forma es que ahora, al evaluar este tramo, como se está evaluando los momentos respecto a D, los 2 kips tampoco no se toman en cuenta, pero sí los componentes en E, que son EY y EX, los cuales valen EX vale 2,7 kips y el EY era 3,5 kips. Al hacer el análisis nos damos cuenta que el momento que genera EY es positivo, de esta manera, y el movimiento que genera EX es negativo. Por lo tanto, reemplazamos los valores 3,5 por la distancia que ya he dicho que tiene que ser perpendicular por 9, y como EX por DD está en negativo, pasa sumando, que sería 2,7 por DD, de lo cual podemos hallar la otra incógnita, que es DD es igual a 11,7 pies. De este modo ya hemos hallado el primer punto, que era determinar las distancias de DB y DD. Luego tenemos que hallar la tensión máxima. La tensión máxima se dará cuando el coseno del ángulo es mínimo, y también sabemos que el coseno de 90 es igual a 0 y es lo más mínimo que vamos a encontrar. De tal forma es que el ángulo que nos dará la tensión máxima será 90 grados, es decir, la tensión máxima se hallará con el teorema de Pitágoras, y las fuerzas que se tomarán en cuenta serán las que tengan la mayor inclinación, es decir, respecto a un ángulo horizontal, la que esté más arriba, pues en este caso será el apoyo E, será la que se tomará en cuenta. Entonces, al reemplazar solamente nos queda que tensión máxima es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más EY al cuadrado, y como ya tenemos los valores, nos queda que la tensión máxima es igual a 4,4 kips.